Compañeros y compañeras, vaya tema que tenemos enfrente. Lo primero que yo quisiera mencionar aquí y que ya lo han dicho mis compañeras de partido es que sí el Estado mexicano ha cometido errores en las distintas fases de los procesos de justicia. ¿Cómo dejar de reconocer el problema penitenciario que depende del Ejecutivo, donde tenemos cárceles sobrepobladas, sin diagnósticos, donde están mezclados procesados, sin sentencias, sentenciados? ¿Cómo dejar de reconocer que las investigaciones y la procuración de justicia en las fiscalías, con recortes presupuestarios aprobados por esta legislatura mayoritaria, pues llevan a cabo las investigaciones en la medida que lo pueden? No quiero hablar de dolo, pero simplemente no pueden terminarlas, es mucha la carga de trabajo. También en la impartición de justicia y en el Poder Judicial, que también sufrieron recortes presupuestales muy importantes, se dictan sentencias que a veces no alcanzan a comprender el contexto en el cual se desarrollan los delitos que están tipificados. Y en eso un ejemplo claro son las comunidades indígenas. Las descripciones de las circunstancias, idiosincrasia de esas comunidades muchas veces no llegan a los escritorios de los jueces, y ahí tenemos la conducta típica y tenemos a personas indígenas que están en la cárcel sin que parezca existir una correspondencia entre la ley y la conducta. Tampoco tenemos un buen sistema de readaptación. No tenemos un acompañamiento a quienes salen de las cárceles, y está muy definido en el caso de mujeres que salen de las cárceles y que han sido abandonadas por sus familiares por falta de dinero para visitarlas, y que se convierten en presas fáciles del crimen organizado porque no encuentran otra manera de regresar a la sociedad y de encontrar de nuevo un camino. Todos esos problemas existen, creo que todos estamos de acuerdo, y abordarlos es una tarea que nos compromete y nos debate a todos. Y creo que aquí la diferencia y lo que nos separa es si esto que nos proponen es el remedio adecuado. ¿Se dan cuenta que vamos a tener a jueces que van a seguir sentenciando por los mismos delitos por los cuales se está amnistiando a otras personas? Es decir, ¿eso no convierte esquizofrénico al sistema? Esta ley de amnistía tampoco menciona a las víctimas. También hay víctimas indígenas, también hay víctimas en situación de vulnerabilidad, también hay víctimas mujeres, también hay víctimas que son hombres. A los hombres, a las mujeres que salen a trabajar también les roban sus celulares en el transporte público. ¿Qué acaso no es un problema de México la impunidad? ¿Lo estamos resolviendo con esto? A mí también me parece muy importante tomar en cuenta las características que tendrá esta comisión, cuyas facultades yo no alcanzo seguramente a entender, y ustedes me podrán explicar cómo podrá una comisión darle órdenes a una fiscalía autónoma o a un juez del Poder Judicial, que también es un poder autónomo, para que suspenda una investigación o para que ya dictada una sentencia la deje sin efectos, con todos los precedentes que esto implica. Y preguntémonos si esto no es un incentivo perverso. ¿Qué va a hacer alguien que está en pobreza extrema, que está en discriminación, que está en vulnerabilidad, cuando salga de la cárcel por esta ley de amnistía? ¿Ustedes creen que el crimen organizado no va a buscarlos? ¿No sería exactamente ese el objetivo? Esta ley no incluye un programa de protección y que permita cuidar a las personas que salen de la cárcel bajo unas condiciones de esta naturaleza. Está estudiado, lo insisto, en el caso de mujeres, si el Estado no toma en cuenta las casas de salida para que las mujeres que salen de la cárcel puedan tener un lugar donde dormir, donde comer, sin ser agredidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo al sacar? Diputada Claudia Pastor, un momentito, por favor. Claro que sí, Presidenta. Diputado Enrique Ochoa Reza, ¿con qué motivo solicita la palabra? Micrófono en su curul, por favor. Sí, perdón.
Muchas gracias, presidenta. Pedirle, por favor, si a través de su conducto pudiera preguntar a la oradora si me acepta una pregunta. Diputada Claudia Pastor, ¿acepta la pregunta del diputado? Sí, presidenta, gracias. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Diputada Pastor, de su análisis sobre el proyecto, sobre la iniciativa de ley que se está discutiendo, ¿usted considera que se protege lo suficiente a las víctimas, se les salvaguarda los derechos constitucionales que tienen las víctimas en este proyecto de ley? Y en segundo lugar, si pudiera usted explicarnos cuáles son los efectos que esta ley propone para la reinserción social, la reincorporación a las actividades sociales de las personas que salieran por la ley de amnistía de las cárceles. Gracias, diputado, por su pregunta. Mire, yo con lo que he explicado tendría yo que decir que tan víctima es alguien que está condenado injustamente porque no se respetaron sus derechos, como víctima es a quien fue objeto del delito. Si fue porque lo robaron, si fue porque, no sé, cualquiera de las situaciones que están tipificadas en un código. Pero en esta ley la palabra víctimas no existe. Así es que no existe ningún tipo de procedimiento o estructura ni para quienes van a salir por la ley de amnistía sean protegidos y no vuelvan a caer en la delincuencia organizada o a ser presas de la delincuencia organizada, ni tampoco existe ninguna medida o mención para aquellos que están pendientes en resarcir el daño. Ahora, creo que también es muy importante decirles que a partir de la promulgación de esta ley no va a tener grandes efectos. Hace un momento se mencionaba aquí, la mayoría de las personas que están sentenciadas son por delitos del fuero común. Esta ley no los abarca. Hay un llamado a los congresos de los estados para que regulen y se sumen a la amnistía. Pero aquí se está cantando con bombo y platino que van a liberar a los más vulnerables. Y en los detalles está el problema. Esta ley no abarca los delitos del fuero común. No prometan lo que no pueden cumplir y no desquicien de esta forma el sistema. Creo que lamentablemente estamos sí, en una causa loable, sí, en una causa justa, en la que a mí me habría encantado, y lo insistimos en las comisiones, que trabajáramos porque deja pendientes de verdad muchos aspectos. Estamos a favor de que no metan a la cárcel a los inocentes, que no metan a la cárcel a la gente sin recursos, que los procesos se lleven correctamente, que los jueces se pongan en el lugar de las víctimas y también de los delincuentes para saber por qué se produjo el delito. Pero eso requiere un trabajo de sociología mucho más allá de buenas intenciones que desquician nuestra división de poderes y que, insisto, están dejando como carne de cañón a los pobres, a los excluidos y a los discriminados que pudieran verse beneficiados por esta ley al no existir dentro de ella un programa para su reinserción y cuidado para que no caigan en las garras de la delincuencia organizada. ¿Ha concluido su respuesta? Sí, presidenta. Gracias. El diputado Rubén Moreira solicita la palabra. Micrófono en su curul. ¿Con qué objeto solicita la palabra, diputado? Gracias, presidenta. Dos cosas. Hacer una pregunta y pedirle a usted si puede leerse el artículo 5 del proyecto que estamos votando, porque me da la impresión de que se ha estado hablando de que quien, entrecomillado, le robaron algo, ya no va a poder ejercer acciones civiles para recuperar ese costo. Y la otra es una pregunta, si la acepta la oradora. ¿Acepta usted la pregunta del diputado? Con muchísimo gusto acepto Adelante, su pregunta, diputado. Formule su pregunta, señor diputado. Diputada, usted ha hablado de que en la prisión hay gente inocente y también responsables, y de que esta ley no soluciona el problema, de que esperemos para hacer otro mecanismo para solventar eso. La pregunta es esta: ¿usted prefiere en la cárcel un probable responsable
o un inocente, porque bajo lo que yo he escuchado de usted y de varios, aquí se prefiere que los inocentes estén en la cárcel hasta que en algún momento o el Ejecutivo o nosotros iniciemos una ley. Y pediría que se leyera, Presidenta, el texto. Gracias. ¿Puedo dar respuesta? Si da respuesta y posteriormente leeremos el artículo 5. Muchísimas gracias por su pregunta, diputado. Yo también lo escuché a usted con muchísima atención y ya se lo había mencionado y se lo menciono de nueva cuenta. Creo que hay una figura que resuelve mejor esto y se llama indulto. Y esa es una facultad expresa del presidente. Y el presidente puede, pero por supuesto que el presidente puede atender los casos de personas que, aunque han pasado todas las distintas etapas procesales en la procuración y en la impartición de la justicia y que pese a eso estén sentenciados, puedan salir en libertad, sin necesidad de poner en jaque al sistema de justicia. Se llama indulto y con eso ellos podrían salir en libertad. Prefiero que salgan y que salgan por indulto. Esa sería mi respuesta para usted. Pido a la Secretaría leer el artículo 5 del dictamen. Artículo 5. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que se establecen en el artículo 1 de esta ley, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable. ¿Es cuanto? Cumplida su solicitud, diputado. A ver, hay dos manos levantadas. No hay diálogo, diputado Rubén Moreira. Sus dos peticiones fueron atendidas y ya fue respondida su pregunta. ¿Quiere formular otra pregunta? Vamos dándole la palabra primero al diputado Zarzosa para que no se vea como un diálogo. Adelante, diputado Zarzosa, ¿con qué objeto pide usted la palabra? Muchas gracias, Presidenta. Si por su conducto le puede preguntar a la oradora si me acepta una pregunta. ¿Puede responder una pregunta del diputado? Claro que sí, presidente. Adelante, diputado Zarzosa. Muchas gracias. He escuchado con muchísima atención su exposición, diputada, y hay un tema que a mí me llama mucho la atención. ¿Le parece a usted una violación al debido proceso del artículo 14 constitucional de ser juzgado por tribunales previamente establecidos por una comisión de gobernación? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Adelante. Claro que sí. Mire, el concepto y la ideología o que subyace a una ley de amnistía tiene un reconocimiento por parte del Estado de una situación específica, particular, extraordinaria, que lleva al Poder Legislativo a tomar decisiones que sobresalen o que están por fuera de la justicia tradicional, entendida como la investigación a través de las procuradurías y por la impartición de justicia a través de los poderes judiciales. Y la implementación de esas leyes de amnistía para ver quiénes son sujetos de ese proceso extraordinario, pues bueno, existen distintas formas y entrarán a través de un diagnóstico específico según la ley de que se trate. Cuando yo leía esta propuesta que nos hacen, se habla de una comisión que será la que una vez que determine si estas personas que están en exclusión o porque las obligó su cónyuge o porque fueron obligadas por el crimen organizado o… Por cierto, que tampoco sé cómo establecieron lo de los 4 años y los 50,000 pesos, de esas cosas que tampoco luego quedan muy claras, pero seguramente hay explicaciones. La respuesta es que ni la ley me dice, ni sé cómo, y fueron las preguntas que yo hice. Yo no entiendo cómo una comisión que no sé cómo está conformada, porque tampoco lo dice la ley, podrá decirle a un fiscal autónomo que deje sin efectos un procedimiento, ni tampoco sé cómo podrá una comisión decirle a un juez que ratifique su decisión para que otro juez deje sin efectos sus sentencias por delitos que siguen vigentes y que tendrán que seguir siendo perseguidos. Así es que, pues parece que por una parte sí queremos
que la gente salga de la prisión por estar en situaciones injustamente al haber llegado ahí, pero por otro lado tenemos a los jueces que tendrán que seguir sentenciando por las mismas razones y por las mismas circunstancias. Entonces es un poco bipolar, no quiero ofender, no entiendo. De verdad no entiendo cómo por una parte hacemos prisión preventiva oficiosa para que todo el mundo se vaya a la cárcel, pero por otra decimos que la gente tiene que salir, pero no modificamos los tipos penales. O sea, no nos estamos poniendo de acuerdo, o al menos quiero pensar que la ley no está siendo clara en esto y nos puede llevar a un problema un poco más grave de injusticia, de impunidad y de debido funcionamiento o mejora del funcionamiento del sistema de justicia. Esa sería mi respuesta, diputado Zarzosa. Gracias, Rubén. Gracias. El diputado Rubén Moreira, para formular una pregunta. ¿Usted aceptaría una segunda pregunta del diputado? Diputada Pastor. Con muchísimo gusto. Gracias, Adelante, presidenta. Gracias, diputado. diputado. Gracias, diputado. Además se responde sí o no. Creo que tenemos aquí en esta sala dos visiones de país, dos visiones de quién está en la prisión. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Usted recuerda aquella frase de Miguel Hidalgo que dijo, el indulto es para los delincuentes? Lo traigo a cuenta porque el indulto solamente sirve para quien está sentenciado. Y esta ley tiene otro objetivo. Nada más es sí o no, se conoce lo que dijo Miguel Hidalgo. Diputado, lamento decirle que usted no me va a condicionar cómo debo responder y si lo hago en un solo monasílabo o no. Discúlpeme, usted sabe que lo aprecio y lo respeto, pero no me dicte cómo puedo responderle. No, me disculpa porque usted introdujo varias cosas en su pregunta. Me preguntó que si conocía la frase y también me dijo que esta ley contenía otras cosas. Eso se llama algo insidioso. Hay dos afirmaciones en su posición y por lo tanto me tengo que referir a ambas. Sí conozco la frase. Y en esta ley de amnistía sí se trata también de sentenciados y por lo tanto el indulto es procedente. Así de sencillo, sí funciona el indulto. O sea, que los que no, ¿qué vamos a hacer? Le estamos aquí diciendo, no, ¿cómo que no hay? Le estoy respondiendo, diputados, tranquilos. Ahorita platican con el diputado Moreira, a mí me encanta, yo siempre platico con él. Sí conozco la frase, sí hay sentenciados y para mí el remedio es mejorar el sistema de procuración e investigación de justicia. Para mí el remedio es la capacitación a ese sistema. Para mí el remedio es acelerar los procesos de sentencia para que entren en el indulto y para mí el remedio es subirle el presupuesto, no bajárselo. Esa sería mi respuesta. Concluya su intervención, diputada, aunque tiene otra mano levantada de la diputada Mariana Rodríguez Mieri Terán. ¿Con qué objeto solicita la palabra? Ya, muchas gracias, presidenta. Una moción de ilustración al Pleno, si fuera usted tan amable de concedérmela, por favor. Adelante, diputada. Sí, mire, yo quisiera que se leyera el artículo 20, que es el que habla del proceso penal. En su inciso C, la fracción cuarta, que habla específicamente del derecho a la reparación del daño de las víctimas en el proceso penal. Por favor, presidenta. ¿En qué ley lo solicita? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, inciso C, fracción cuarta. Le pido de favor a la diputada Pastor. Artículo inciso C. ¿Qué fracción? Cuarta, ¿no? Cuarta. Artículo 20, inciso C, fracción cuarta. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. ¿Es cuánto? Cumplida su solicitud. Concluya su intervención, diputada Pastor.
Claro que sí, concluyo, Presidenta. Pues no me queda más que mencionar a este Congreso que efectivamente yo sí felicito que traigan al Pleno un tema tan pendiente como un diagnóstico real de nuestro sistema de justicia, lo hemos debatido en otros temas, pero felicito que insistamos, conforme avancemos seguramente llegaremos más pronto a la respuesta correcta. Creo que seguimos teniendo pendiente un tema que no se toca aquí y que es el acceso a la justicia y la prevención, que son indispensables si queremos evitar este tipo de escenarios. Creo que también tenemos pendiente sostener los presupuestos de los distintos actores del proceso de justicia para mejorarlo, y creo que es indispensable que todos nos comprometamos con el papel de las víctimas. Creo que también es indispensable que expliquemos cómo esta ley de amnistía va a poder responder también a un reclamo social tan elevado como la impunidad, y finalmente también que se mencione cómo vamos a tratar la readaptación y la reinserción de las personas que se vean beneficiadas o tal vez perjudicadas por esto. Muchísimas gracias. Gracias. En el uso de la palabra, para hablar a favor